Muy buenos días, queridos estudiantes. Hoy vamos a ver el tema de derivadas parciales con un clásico ejemplo de tres variables. Entonces recordemos que acá tenemos una división y la derivada de una división u sobre b derivado es igual a u derivado por b menos u por b derivado sobre b cuadrado, una de las reglas de la derivación. Entonces esto nos supone que yo tengo una función. Bueno, primero tengo que utilizar o hallar lo que es f de x en la derivada y generar el modelo para esta función, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo defino la función de la derivada, va a ser igual x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado derivado, ¿no? Como estamos viendo acá, por esta función sin derivar, x, y, z, ¿ya? Menos esta función sin derivar por la derivada de x, y, z, ¿sí? Todo esto dividido entre b al cuadrado, que sería x, y, z al cuadrado, ¿no? Pues bien, entonces vamos a utilizar primero la derivada de f de x. Digamos que este es un modelo que se va a aplicar a las tres derivadas, ¿no? Entonces f de x va a ser igual a la derivada de esta función respecto de x. Entonces, cuando derivamos respecto de x, y z se vuelven constantes. Entonces, si esto se vuelve constantes, son 0 y la derivada de x al cuadrado es 2x. Esto multiplica a x, y z. Entonces sería x, y z, ¿no? Luego, menos, en paréntesis, esa función sin derivar, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, por la derivada de esta función respecto de x. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Dice x, y, z derivado, ¿sí? Si estoy derivando respecto de x, la derivada se vuelve 1. Y esto es una constante, entonces sería la respuesta 1 por y por z. En otras palabras, si yo tengo la derivada de 3x, es 3, ¿no? Entonces, se supone que esto se vuelve una constante. Entonces, por eso se vuelve YZ, ¿ya? Y con el otro ejemplo, igual vamos a ver las variables de las otras dos funciones. Entonces, la derivada sería YZ. O no se aplica lo mismo cuando es suma, ¿no? Que vamos a verlo acá, ¿ya? Y tengo esto derivado sobre x, y, z, todo elevado al cuadrado. Muy bien, ahora lo único que tengo que hacer es operar, ¿no? Algebraicamente, algunas multiplicaciones, y esto tendría productos similares, una multiplicación, 2x cuadrado y es z, menos, ahora con este tengo que ir multiplicando, ¿no? O por el otro caso también podría hallar, factorizar, ¿no? También podría ayudarme la factorización, aunque podría ser directamente. Pero miren, acá tengo una opción que es esta, con este, ¿no? Con este, y es z. Entonces puedo factorizar y tal vez de alguna manera sí se van a simplificar. Entonces y es z en el primer miembro sería 2x cuadrado, ¿no? Entonces 2x cuadrado, aquí está el cuadrado, 2x cuadrado, y es z que ya está factorizado. Entonces menos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Ahora sí, ¿no? Entonces este está yendo a factorizar, de este se queda este producto interno, pero el negativo sigue siendo ahí una variable. Pero abajo, ¿qué es lo que tengo? Tengo x, y, z al cuadrado. Si es que yo distribuyo, voy a tener los cuadrados ahí en cada una de las variables. Lo que me da lugar a eliminar una de estas, ¿no? Para eliminar estas dos. Entonces, finalmente, en el numerador, en f de x tendría 2x cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿no? Menos y cuadrado menos z cuadrado. Todo esto dividido entre x cuadrado y z, ¿no?
Y listo, bueno, ahora sí ya no tengo términos semejantes, lo único que es esta suma o resta, ¿no? Finalmente, la derivada respecto de x es igual a 2 menos 1 es x cuadrado, menos y cuadrado, menos z cuadrado sobre x cuadrado, y z, ¿no? Finalmente es el resultado de x. Lo mismo nos pasaría con la otra variable, de z, ¿no? Entonces vamos a hacer acá f de y, ¿no? Vamos a hacer la segunda por orden. F de y, obviamente voy a seguir con el modelo para que me ayude un poquito a hacerlo más rápido. Entonces f de y es la derivada ahora respecto de y. Entonces, en la derivada respecto de y, la derivada de esta función respecto de y, todos se vuelven constantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, era esto, ¿no? Si era 3 más x cuadrado, ¿cuál es la derivada de esta función? ¿No? En cálculo 1, la derivada de 3 es 0 más la derivada de x cuadrado es 2x. Entonces, vamos a asumir que este 3 es ahora x y z, ¿no? Porque dijimos, cuando derivamos respecto de una función, las otras dos variables se vuelven constantes. Entonces, la derivada de y, la derivada de esta función respecto de y es este se vuelve 0, este es derivable en 2y, este es derivable en 2y y este se vuelve 0. Entonces solo tendría esto, ¿no? Otra vez por x, y y z, ¿no? Menos, acá tengo otra vez la función que no se deriva según la regla de la división del cociente por la derivada. Ahora pasa esto, ¿no? X, y, z. Ahora vamos a derivar respecto de y. Para derivar respecto de y, esto se vuelve mi constante. Entonces, en una multiplicación, la constante se mantiene y y se vuelve 1. Entonces, la respuesta es xz, ¿no? Haciendo analogía de un 3x, ¿no? La derivada de 3x es 3, porque esto es 1, ¿no? Y eso sería, ¿ya? Entonces, puedo agarrar esto y la derivada de x cuadrado si quieren, y cuadrado, z cuadrado, ¿no? Por el tema del espacio voy a borrar esta parte y como en el anterior caso voy a factorizar xz, x y z. Entonces f de y es igual a xz como factor común, xz, paréntesis 2y cuadrado menos paréntesis x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿no? Y esto lo cierro en paréntesis dividido entre x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado. Elimino x y z, tengo x y z eliminado y solo me queda la operación matemática, ¿no? De términos semejantes. Entonces xy va a ser igual en el numerador. Bueno, por el tema del espacio, este se vuelve menos, este también se vuelve menos y este se vuelve menos, ¿no? Y borro el paréntesis. Entonces 2 menos 1, este con este, ¿no? Este con este. Entonces sería 2 menos 1 sería. Entonces voy a poner el positivo por delante, que sería y cuadrado menos x cuadrado menos z cuadrado. Todo eso dividido entre x, y cuadrado y z. Y esa sería la respuesta de f de y. ¿Sí? Y finalmente para f de z también tendría que utilizar el mismo modelo. Entonces, como no tengo espacio en este sector, voy a utilizar el espacio de f de x. Obviamente puedes sacarte una foto de este print screen. De todas maneras lo voy a realizar de la primera parte y ahora vamos a subir de la siguiente. Entonces, para el siguiente aspecto voy a hacer de f de z en este lugar. Entonces, para f de z utilizamos el mismo modelo, ¿no? Este sería el modelo macro, ¿no? Para f de z. Entonces,
f de z, la derivada es esta función respecto de z, que es 2z, ¿no? 2z, porque estas dos se vuelven 0, ¿no? En la suma se vuelve 0. Esto multiplica a x, y, z, como en el anterior caso, dice menos, paréntesis, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, y la derivada de esto respecto de z solo sería x y y. Todo eso dividido entre x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado. ¿Ya? Entonces f de z al final va a ser la factorización de estos dos elementos, ¿no? Ahora xy, xy. Entonces en el numerador factorizo xy como función factorizable, y lo único que me queda en esta parte es 2z cuadrado, ¿no? 2z cuadrado, como en este caso, ¿no? Como este caso, ¿no? Entonces 2z cuadrado por x, y estoy factorizando, menos, voy a colocar directamente, menos x cuadrado, menos y cuadrado, menos z cuadrado, ¿sí? Aplicando esto, el negativo por delante, y xy que está multiplicando, pero como factor común. Ahora, bueno, abajo tengo que simplificar x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado. Entonces, estas dos variables con dos de estas, y ya tengo el resultado final, que implica la resta en este lado, ¿no? Que implica la resta, entonces la derivada de f de z es igual a z cuadrado, porque es 2 menos 1, 1, z cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado, todo eso dividido entre x, y, z cuadrado. Entonces, de esta manera tengo las tres derivadas, ¿no? La derivada de x, la derivada de y la derivada de z. Bueno, espero que el video les haya sido de mucha utilidad, y el próximo video ya vamos a ver la aplicación o el valor de una derivada en un rango determinado o en un punto determinado. Por ejemplo, si yo les digo hallar las derivadas parciales de esta función, pero en f, en vez de z, f de z3, ¿no? Z3, x2 y y1, ¿no? Entonces, lo único que tengo que hacer es sustituir este punto de R3 acá, ¿no? Entonces, en vez de Z3, en vez de X2 y en vez de Y1, entonces voy a tener un valor, ¿ya? Bueno, eso vamos a hacer en el próximo video con otro ejemplo. Bueno, muchas gracias.